El hombre que amenazaba a un rehén en el banco era mi hermano, y solo yo sabía que el arma era de fogueo, pero también sabía que si revelaba ese secreto, el verdadero plan de mi hermano, uno mucho más peligroso, se pondría en marcha. Me quedé helado, con el auricular del teléfono policial pegado a la oreja, escuchando la voz distorsionada de mi propio hermano al otro lado. El mundo se redujo a ese instante, a una elección imposible. Soy Javier, o al menos lo era, el mejor negociador de la policía de la ciudad. Mi trabajo consistía en ser la voz de la razón en el epicentro del caos, pero ese día, el caos tenía el rostro de mi familia, y en esta historia les contaré cómo la decisión que tomé en los siguientes 5 minutos, una decisión para proteger a mi hermano, no solo rompió todos los protocolos que había jurado defender, sino que me convirtió en el peón de una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del departamento que yo consideraba mi hogar. Mi vida antes de esa mañana era un manual de procedimiento. Cada día era una variable controlada, una serie de protocolos diseñados para minimizar el riesgo y maximizar el éxito. Mi apartamento era un reflejo de mi mente, ordenado, funcional, solitario. La única variable incontrolable en mi vida era mi hermano menor, Nico. Desde que nuestros padres fallecieron, yo había asumido el rol de protector, de solucionador. Él era el artista impulsivo, el soñador que siempre terminaba en problemas. Yo era el muro de contención, el que limpiaba sus desastres, pagaba sus deudas y los sacaba de líos. Mi defecto fatal era este: una lealtad ciega disfrazada de responsabilidad, una necesidad compulsiva de arreglarlo, de salvarlo de sí mismo una y otra vez. Lo que estaba en juego para mí era el único pilar que sostenía mi identidad, mi carrera impecable. Mi récord era perfecto. Jamás había perdido a un rehén. Jamás había fallado en resolver una situación pacíficamente. Mi mentor, el capitán Serrano, un hombre con una presencia imponente y una reputación legendaria, me veía como su sucesor. Él era la figura paterna que había perdido, y su aprobación era el único barómetro de mi éxito. Yo creía que mi mundo, aunque solitario, era estable, predecible. Estaba a punto de descubrir que la estabilidad era una ilusión, construida sobre un terreno de secretos que estaba a punto de colapsar. ¿Será capaz de manejar las consecuencias de su inminente decisión? La llamada entró a las 9 de la mañana. Un robo a mano armada en la sucursal del Banco Central. El protocolo se activó. Me dirigí a la escena. El chaleco antibalas ajustado, la mente fría y analítica. Establecí el perímetro. Me conecté con el equipo táctico y entonces establecí comunicación con el hombre al mando dentro del banco. La voz era temblorosa, intentando sonar amenazante, y en el primer segundo lo supe. Era Nico. Mi sangre se convirtió en hielo. El mundo exterior se desvaneció. Solo existía yo y la voz de mi hermano cometiendo el error más grande de su vida. Sus demandas eran de manual: $1 millón, un helicóptero en el techo. Pero algo no cuadraba. Nico era impulsivo, no estúpido. Esto estaba más allá de sus capacidades, más allá de su carácter. Mi mente de negociador luchaba contra mi instinto de hermano. Y fue mi defecto fatal, mi necesidad de arreglarlo, el que tomó el control. Tomé una decisión que iba en contra de cada fibra de mi entrenamiento. Le dije a Serrano que tenía una conexión personal con el sospechoso, que podía resolver esto sin violencia, pero que necesitaba entrar solo. Era una violación flagrante del protocolo. Serrano, confiando en mi historial perfecto, dudó un momento y luego, para mi sorpresa, aceptó. Me dijo que tenía 10 minutos. Entré en el banco desarmado, con las manos en alto. El aire olía a miedo y a desinfectante industrial. Vi a Nico, pálido, sudando, apuntando con el arma de fogueo que yo le había regalado para una obra de teatro universitaria años atrás. La reconocí al instante. El alivio inicial fue reemplazado por una confusión aún mayor. ¿Qué demonios estaba haciendo? Me acerqué lentamente, hablándole con la voz tranquila que usaba con los hombres más peligrosos. Le dije que podíamos arreglarlo como siempre, pero él negó con la cabeza. Sus ojos me suplicaban que entendiera algo que yo no podía ver. Y entonces todo se salió de control. Uno de los rehenes, un guardia de seguridad fuera de servicio, decidió ser un héroe. Se abalanzó sobre Nico. En el forcejeo, Nico lo empujó contra un mostrador. El guardia cayó, golpeándose la cabeza. Quedó inconsciente, un hilo de sangre manchando el mármol pulido. El pánico se apoderó de los otros rehenes. La situación se había vuelto real. Mi decisión impulsiva, mi intento de controlar la situación, la había hecho infinitamente peor. ¿Logrará salir de este lío que él mismo creó? La falsa calma se hizo añicos. El sonido de los equipos tácticos moviéndose afuera se hizo más audible. Estábamos atrapados. Aproveché el caos para arrastrar a Nico a una de las oficinas traseras. Le exigí una explicación, y la verdad que me contó fue mucho más extraña y aterradora que cualquier robo a un banco. Nico no estaba allí por el dinero.
Trabajaba a tiempo parcial como contable para una corporación que, según él, usaba esa sucursal bancaria para lavar dinero. El beneficiario final de ese esquema, me dijo, era un alto mando de la policía. Nico había tropezado con las pruebas, con transacciones codificadas y libros de contabilidad dobles. Cuando intentó llevar la información a la División de Asuntos Internos, recibió una visita, una amenaza velada, una advertencia de que si seguía cavando, se encontraría con algo que no podría manejar. El robo, me confesó, era una locura, un acto de desesperación. Su único objetivo era llegar a la sala de servidores del banco, en el sótano, y descargar los registros de transacciones originales antes de que fueran borrados en su ciclo de limpieza programado, que casualmente era ese mismo día. Necesitaba la prueba irrefutable que conectara el dinero con su destino final. Su plan era crear una distracción, conseguir los datos y rendirse. Era un plan terrible, suicida, el plan de un hombre acorralado. Mi mundo se inclinó sobre su eje. La historia de Nico era tan descabellada que tenía que ser verdad. Y entonces me dijo el nombre del policía corrupto, el hombre en la cima de la pirámide de lavado de dinero, el capitán Serrano, mi mentor, el hombre que me había dado permiso para entrar al banco, el hombre que en ese preciso instante estaba afuera, dirigiendo la operación para capturarnos. La trampa no era solo para Nico, era para mí. Serrano me había dejado entrar sabiendo que mi conexión personal me haría romper el protocolo, que me implicaría. Si la situación salía mal, yo sería el negociador que perdió el control, el hermano que intentó ayudar a un criminal. Sería desacreditado, mi carrera destruida, y cualquier acusación que yo hiciera en su contra sonaría como la venganza de un hombre caído. El problema no era un robo, era una conspiración, y mi hermano y yo estábamos en el centro, con el tiempo corriendo en nuestra contra. Ahora que todo ha cambiado, ¿qué hará? La revelación me golpeó con la fuerza de un ariete. Cada pieza de la mañana encajó en su lugar. La extraña facilidad con la que Serrano había aceptado mi petición, el silencio de radio de los equipos tácticos, el hecho de que nadie más hubiera intentado entrar. Nos habían aislado. Estaban esperando que cometiéramos un error fatal. Mi objetivo cambió en un instante. Ya no se trataba de salvar la reputación de Nico o de minimizar los daños de un robo fallido. Se trataba de conseguir esas pruebas y salir de allí con vida. Mi lealtad a mi hermano, mi defecto fatal, se fusionó con mi instinto de supervivencia. La lealtad a mi placa, a mi mentor, a todo lo que había creído se disolvió. Me convertí en un criminal. Le dije a Nico que me guiara a la sala de servidores. Mientras él trabajaba frenéticamente en el terminal, yo volví a mi papel de negociador, pero esta vez el juego era diferente. Mi audiencia no era mi hermano, era Serrano. A través del teléfono empecé a negociar de nuevo, pero ahora cada palabra era un movimiento en un tablero de ajedrez que solo yo entendía. Exigí cosas que sabía que no podía conseguir para ganar tiempo. Pedí comida, agua, un médico para el guardia herido. Cada petición era una forma de mantener a Serrano ocupado, de hacerle creer que yo seguía intentando resolver la situación según el manual. Por dentro, mi mente trabajaba a una velocidad febril, buscando una salida, una grieta en la fortaleza que Serrano había construido a nuestro alrededor. Mientras Nico descargaba gigabytes de datos en un pequeño disco duro encriptado, yo estudiaba los planos del banco que tenía memorizados. Recordé un detalle, una reliquia de la arquitectura de principios del siglo XX, un viejo túnel de servicio del sistema de correo neumático, sellado y olvidado hacía décadas, que conectaba el sótano del banco con el edificio de correos al otro lado de la plaza. Era un riesgo inmenso, podía estar derrumbado, inundado, pero era nuestra única oportunidad. Cuando Nico finalmente tuvo los datos, el plan de escape estaba trazado en mi mente. La confrontación final no sería con armas, sino con información. Llamé a Serrano. Le dije que Nico estaba dispuesto a rendirse, pero que tenía una condición. Quería hablar con el periodista más respetado de la ciudad, en directo, antes de salir. Era un farol, pero uno diseñado para explotar el mayor miedo de Serrano, la exposición pública. Sabía que no podía permitir que Nico hablara con la prensa. La sola posibilidad lo haría cometer un error. Y lo cometió. Me dijo que era imposible, que la única opción era una rendición incondicional. Pero en su voz escuché una nota de pánico. Ese era el momento que estaba esperando. Le dije a Serrano que si no traían al periodista en 5 minutos, empezaríamos a transmitir en vivo desde uno de los teléfonos de los rehenes, contando toda la historia del lavado de dinero, de la corrupción. Sabía que no podíamos hacerlo, pero él no. Y entonces le di el golpe de gracia. Le describí una transacción específica, una fecha y una cantidad que Nico me había dado de los archivos, una que lo implicaba directamente. El silencio al otro lado de la línea fue mi confirmación. Mientras Serrano se revolvía en su propia trampa, nosotros pusimos en marcha la nuestra. Llevamos a los rehenes a una oficina del primer piso, lejos del sótano. Le dije a Nico que se fuera, le di el disco duro y le indiqué la entrada al túnel. Nuestra despedida fue un apretón de manos, una mirada. 20 años de una dinámica rota, sanados en un instante de confianza absoluta.
Él se deslizó en la oscuridad y yo me preparé para el acto final. Liberé a los rehenes uno por uno y luego salí, con las manos en alto, rindiéndome al hombre que había intentado destruirme. El epílogo de mi carrera fue rápido y brutal. Fui despedido con deshonor, acusado de obstrucción a la justicia y de complicidad. Mi nombre fue arrastrado por el barro, pero una semana después, mientras yo estaba en una celda de interrogatorios, la historia estalló. Un periódico nacional publicó la investigación completa, basada en los datos que Nico, sano y salvo, en un lugar secreto, les había entregado. El escándalo sacudió a la ciudad. Serrano y una docena de altos cargos fueron arrestados. La conspiración se desmoronó. Los cargos en mi contra fueron retirados, pero mi carrera en la policía había terminado para siempre. No me arrepiento. Esa mañana, en ese banco, me enfrenté a la prueba definitiva de mi lealtad, y por primera vez en mi vida no elegí la opción segura, la que arreglaba el problema superficialmente. Elegí la opción correcta. Perdí mi placa, mi reputación, mi identidad, pero salvé a mi hermano, y al hacerlo, finalmente, me salvé a mí mismo del hombre que siempre necesitaba tener el control, y me convertí en el hombre que finalmente tuvo el coraje de perderlo todo por lo que de verdad importaba.